¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Regresamos hoy nuevamente con nuevos relatos, nuevas historias, nuevas leyendas. Pero antes de comenzar les pido que se suscriban a mi canal Manuel Meléndez Morales para que escuchen estos relatos y otros más que tenemos por ahí. Sin más, comencemos. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha escuchado la leyenda del judío errante? Hay muchas versiones. Hoy les traigo una de ellas. Pero antes de comenzar, debo darle créditos a Francisco Javier Tostado. ¿De dónde sacamos esta leyenda? Comencemos. El origen de la historia se encuentra en dos pasajes de la Biblia. En el Evangelio de Mateo se dice: hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en el Evangelio de Juan se menciona que durante el suplicio de Jesús, algunos le negaron la ayuda, despreciándole incluso. En el año 1223, un cronista afirma que el emperador Federico II escuchó decir de unos peregrinos que en Armenia había un judío condenado a ser errante para siempre. Y el historiador inglés Roger de Wendover asegura que en una crónica de 1228 que el arzobispo de Armenia le entrevistó confesándole haber sido en tiempos remotos servidor de Poncio Pilato. Poco después, el benedictino inglés Mateo de París escribió la misma historia en su crónica Majora, la primera versión de la leyenda, poniendo nombre al protagonista y asegurando que se encontraba arrepentido. Cartáfilo, una especie de guardia o policía de la puerta del pretorio de Poncio Pilato, del que debía encargarse de ejecutar la sentencia de muerte de Jesús. Cuando cayó en su camino al Gólgota, lo golpeó y se burló de él. Jesús, mirándole a los ojos, le advirtió que él caminaría a la crucifixión, pero que Cartáfilo caminaría sin descanso hasta el día del juicio final. La profecía le maldijo a sufrir una enfermedad y la angustia de la muerte cada 100 años, para luego sanarse, rejuvenecerse, hasta los 30 años, edad de Cristo cuando murió. Posteriormente, se describen otros relatos cambiando el nombre del errante: Utadeus, Juan Espera en Dios, Larry el Caminante, Samuel Belivet, y a partir del siglo XVI se vincula al personaje con un judío. La explicación de este mensaje antisemita la encontramos en el hecho de que los judíos fueron acusados de todos los males y epidemias sufridas en el siglo XIV, y el término errante los relacionaba con el hecho de que los judíos debían cambiarse de país. Las apariciones sucedieron por toda Europa y fuera de ella, y la más impactante fue la ocurrida en Hamburgo en 1542, tal como describe el obispo de Schleswig, Paul von Eitzen, al dar crédito a la aparición de Hasbero, nombre del judío errante, que ante centenares de personas explicó con detalles sobre los sufrimientos de Jesús y aseguró haberle visto. ¿Cuántas historias no hemos escuchado del judío errante? Pero, ¿en verdad existió? O peor aún existe y vaga sin descanso. ¿Quién sabe? Solo Jesús lo sabrá. El fantasma del camino hacia San Juan de los Lagos. Hace muchos años, en las inmediaciones de la iglesia de San Juan, iba llegando un joven muy cansado por lo largo caminar, de muchas horas. Cuando vio por fin las torres de la iglesia, se sintió feliz de haber llegado y a dar gracias a la Virgen. Al llegar al último tramo, una anciana de pelo cano y encorvada
quien vestía una indumentaria antigua, color negra, se acercó y le dijo: «Joven, vengo desde muy lejos caminando. Mis pies y mi cuerpo me duelen mucho. Solo me falta un poco para poder llegar y darle gracias a mi San Juanita por un favor recibido. Hágame la caridad de ayudarme con mis cosas que traigo en este costal». «Claro que sí, señora, yo le ayudo. Pásemelo». El joven tomó el costalito, que a pesar de estar tan pequeño, pesaba demasiado. Al llegar y subir las escaleras de la iglesia, buscó a la anciana para darle sus pertenencias. Pero vaya sorpresa, la viejita no estaba por ningún lado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al altar donde se encontraba el sacerdote para entregarle las cosas a la anciana. Al hacerlo, el padre le preguntó: «¿Dónde te dieron esto, hijo?». El joven le contó lo ocurrido. Mientras lo hacía, el padre vació el costal dejando al descubierto un cráneo humano, acompañado de un montón de huesos. Por eso cuenta la leyenda que no es bueno ayudar a gente desconocida durante el trayecto a San Juan, pues dicen que en el camino van más muertos que vivos. ¿Y a ti no te ha tocado ver o toparte con un fantasma en ese camino? Pues cuando vayas a San Juan, no le ayudes a nadie, porque puede ser un muerto el que te pide ayuda. La muñeca del Panteón Xalapeño, en Veracruz. En este panteón se cuenta la historia de una muñeca que cobra vida por las noches y cambia de posición. La muñeca forma parte de las decoraciones de una capilla que está al lado de una tumba, al parecer, de una niña que murió en 1978. Los vigilantes cuentan que la muñeca nunca sale de la capilla, pero que todos los días cambia de posición. A veces amanece con los brazos en alto, otras está sentada y algunas acostada. La muñeca lleva ahí ya 41 años y todavía los familiares acuden año con año en determinadas fechas para limpiar la capilla, peinar y cambiarle la ropa a la muñeca, aunque ya esté maltratada por el paso de los años. Sigue acompañando a su compañerita de juegos. El fantasma de Lady Helen, Panteón Inglés de Real del Monte, Hidalgo. El Panteón Inglés de Real del Monte, en el estado de Hidalgo, lleva este nombre porque ahí se encuentran enterrados ciudadanos británicos que habitaron en la región, debido a su trabajo en las minas. Aquí es famosa la leyenda de una joven extranjera, rubia y de ojos azules, que en un mal español pide un ride. La chica siempre aparece al anochecer en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. De repente, le pide al conductor que pare y la deje en la entrada del panteón. Luego, la fantasmal doncella atraviesa sus rejas cerradas. Los lugareños dicen que ella es Helen May Yorey, cuya tumba se encuentra ahí, siendo incluso una de las más visitadas. La suya es una auténtica ánima en pena, debido a su triste historia. Su padre, de origen inglés, pretendía que se casara con un caballero británico de su misma clase, pero Helen se había enamorado de un mexicano, lo que desencadenó la tragedia. Se dice que, ante la negativa de su padre, la joven citó a su novio y que, cuando estuvieron juntos, ella le disparó a su amado y luego ella se suicidó. Su padre, muy arrepentido, le mandó construir una bellísima tumba de mármol italiano. El inglés dejó instrucciones para que su muerte fuera enterrado tras de la tumba de su amada hija. Sin embargo, antes de cumplir un año de enterrado, la lápida fue golpeada por un rayo, lo que los lugareños creen que es un claro ejemplo del castigo divino.
Nachito, el niño del Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Esta historia comienza cuando la familia Torres Altamirano tuvo a su hijo Ignacio, quien desde su nacimiento padeció de nictofobia o versión a la oscuridad. Para evitar que estuviera en crisis de llanto y ansiedad, sus padres siempre dejaban una veladora prendida en la habitación del pequeño y la puerta abierta para que pudiera dormir tranquilo. Algunos meses después de que Nachito cumpliera 5 años, sus padres salieron de casa por un compromiso social y lo dejaron solo, arropado en la cama, dormido y con su vela encendida. Mas, sin embargo, al regresar los padres, descubrieron con horror que su hijo estaba muerto en su cama y que la luz se había apagado. Al parecer, Nachito murió a causa de un infarto, causado por su miedo a la oscuridad. En medio de su dolor, llevaron a cabo el funeral de su pequeño y decidieron sepultarlo en el Panteón de Belén. Al día siguiente del entierro, fueron llamados con premura por el administrador del cementerio, ya que el féretro apareció afuera de la tierra y se creyó que había sido obra de los profanadores de tumbas. Al concluir la investigación, se volvió a enterrar el ataúd. Sin embargo, durante 10 días y a primera hora de la mañana, los padres eran llamados al panteón, ya que la situación seguía repitiéndose. Fue entonces que la madre de Nachito cayó en cuenta de lo que sucedía. Era a causa de la fobia que sufre su hijo, por lo que el matrimonio decidió mandar a hacer un ataúd en mármol para que se recibiera el sol y el pequeño Nachito pudiera descansar. Al conocer esta historia, la gente de la ciudad lleva juguetes, flores y dulces a su tumba, y no falta quien cuenta que al pasar frente a su tumba puede oír una risita infantil y no el lamento de alguien que en vida le temía la oscuridad. El soldado que cuida el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Realmente nadie sabe quién fue ni cómo murió el soldado Figueroa, pero ahora su fantasma es el más famoso del Panteón Civil de Dolores y forma parte de esta lista de famosas leyendas de panteones mexicanos. Los vigilantes dicen que al llegar a la medianoche se escuchan los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda. Durante varios minutos recorre los pasillos del antiguo cementerio. Hay quienes aseguran haberlo visto, vestido aún con su uniforme, sus botas altas y lustrosas y un fusil al hombro. Dice la leyenda que, si en su camino se topa con alguien, alguno de los vigilantes generalmente se acerca y le grita que se aleje de inmediato. Después da la media vuelta y se va marchando, para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón. Irene, la niña del Panteón Mezquitán de Guadalajara, Jalisco. Una leyenda se hace más real conforme más gente la cuenta, y en este caso son muchos los que han podido ver a Irene. La historia comienza en la década de 1930, cuando una familia acaudalada asistió al entierro de un familiar y, desoyendo los consejos de amigos y familiares, llevaron con ellos a su hija de 7 años para que fuera aprendiendo que la muerte era parte de la vida. En el cementerio había mucha gente llorando y lamentándose por el difunto, así como una gran cantidad de flores que dejaron la nueva tumba hecha un jardín. No fue hasta que la familia llegó a su hogar cuando se dieron cuenta de que la pequeña Irene no estaba con ellos. Volvieron presurosos al panteón, pensando que allí se había quedado. Al llegar, la buscaron, con la ayuda de los vigilantes, pero no dieron con ella. Pensaron que algún amigo o familiar se había ido con ellos o se habían dado cuenta y la habrían llevado de regreso. Visitaron a todos sus conocidos y tampoco la hallaron. Pasaron las semanas y los meses, hasta que los apesadumbrados padres aceptaron la pérdida de su pequeña. Varios años después, se enteraron de que una aterradora noticia. Durante el sepelio, desde que no habían tenido noticias de Irene, ella había caído dentro de la tumba de su familia.
muriendo en el acto por un golpe en la cabeza. Se dice que, desde entonces, por las tardes suele aparecerse una niña con un elegante pero antiguo atuendo de luto. Aseguran que le pide a la gente que juegue con ella y que, cuando le preguntan si está extraviada, desaparece inmediatamente. Los vigilantes dicen que la gente suele llevarle juguetes y hasta dulces, los cuales desaparecen rápidamente. Espero te hayan gustado estas pequeñas historias. Cuando vayas a un cementerio, ten cuidado, porque a lo mejor te puedes topar con un fantasma. Antes de despedirme les repito que se suscriban a mi canal Manuel Meléndez Morales para que escuchen estos relatos y más y me ayuden a compartir. Hasta pronto.